¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Ezequiel Aguilar Pantoja, soy docente titular de la carrera de Derecho y en esta oportunidad estaremos compartiendo la materia de Derecho Constitucional y Régimen Universitario. Saludos cordiales, distinguidos postulantes, qué alegría poder nuevamente estar con ustedes en esta quinta semana de nuestras clases del curso prefacultativo de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad, pues vamos a nosotros ya ingresar a la unidad de aprendizaje número 2, que es justamente la parte orgánica de la Constitución. En ese sentido, pues es menester que podamos hacer una breve recapitulación de lo que habíamos estado viendo durante nuestras clases hasta este entonces. Habíamos justamente analizado, si ustedes recordarán en nuestras clases anteriormente, la unidad 1 de aprendizaje como ser la parte dogmática de la Constitución. Recuerde usted que dentro de nuestra materia como ser Derecho Constitucional y Régimen Universitario, nosotros estamos abarcando 3 unidades de aprendizaje. La unidad de aprendizaje 1 como ser la parte dogmática de la Constitución, la unidad de aprendizaje 2 como ser la parte orgánica de la Constitución y la unidad de aprendizaje 3 que va a estar referido a el estudio de lo que es el régimen universitario. Bueno, durante las 4 clases anteriormente, y espero haya sido de su aprovechamiento, hemos podido ya acabar con el estudio de los 4 temas referentes a la unidad de aprendizaje 1, como ser el tema 1, bases fundamentales y el modelo constitucional boliviano, el tema 2, como ser principios, valores y fines y el sistema de gobierno, el tema 3 que habíamos visto referente a derechos, deberes y garantías constitucionales, y el tema 4 referente a las garantías jurisdiccionales, acciones de defensa, nacionalidad y ciudadanía. Es lo que justamente habíamos visto en nuestra clase anteriormente. Bueno, entonces con esto vamos a pasar ya a la segunda parte de nuestro programa dentro de esta materia y es esta unidad de aprendizaje 2 como ser la parte orgánica de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase, distinguidos postulantes? Vamos a analizar 4 temas que va a ser parte de esta unidad de aprendizaje número 2. Vamos a ver la estructura y organización funcional del Estado, los órganos poder. En otro tema vamos a analizar la estructura y organización funcional del Estado, pero ya en su segunda parte como los órganos extrapoder. Asimismo vamos a ver en un tema número 7 que es la estructura y organización territorial de nuestro Estado, las autonomías territoriales, y vamos a finalizar con buen éxito, distinguidos postulantes, con el tema número 8 referido a la estructura económica, jerarquía y normativa y la reforma de la Constitución. Bueno, entonces les ruego por favor, ahí donde usted se encuentre, si usted está viendo este video, de pronto es en este momento la mañana o en la tarde o la noche, si lo está apreciando este video, por favor, tenga la Constitución Política del Estado en mano, porque es eso lo que vamos a analizar en esta oportunidad. Así que arrancamos entonces, distinguidos postulantes, y el tema que vamos a ver en esta oportunidad es el tema 5, la estructura y organización funcional de nuestro Estado. La estructura y organización funcional de nuestro Estado. En esta oportunidad vamos a nosotros abarcar los órganos de nuestro Estado, ¿sí? Los órganos poder de nuestro Estado. Entonces, es importante que nosotros podamos introducirnos a este tema con lo siguiente. ¿Cuántos órganos
de Estado del poder público tiene nuestro Estado plurinacional de Bolivia? ¿Cuántos órganos tiene, no? Bueno, anteriormente eran 3, mucho más antes eran 4, bueno, ahora hemos vuelto a tener y tenemos actualmente 4 órganos de nuestro Estado. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es el avance y el análisis va a estar sustentado en cada uno de estos órganos de Estado, ¿no? Vamos a ver el órgano legislativo, vamos a ver el órgano ejecutivo, vamos a ver el órgano judicial y vamos a ver el órgano electoral. Entonces, estos 4 órganos forman parte de lo que es el llamado y denominado poder público dentro de nuestro Estado. Por eso es que también se llaman órganos del poder público, ¿sí? Porque luego vamos a ver la siguiente semana los órganos extrapoder. Ahí vamos a ver, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, etc. Ahí vamos a poder apreciar los órganos extrapoder. Pero ahora vamos a ver los órganos poder. Entonces, miren, para nosotros en materia constitucional, estos 4 órganos son estructurales dentro del Estado plurinacional de Bolivia, porque cada uno de estos órganos, si bien tiene independencia, ¿verdad?, existe coordinación también entre órganos y el papel que estos órganos cumplen en nuestro Estado plurinacional de Bolivia son fundamentales. Bien, entonces, empecemos analizando el órgano legislativo. ¿Sí? Vamos a empezar analizando el órgano legislativo. En ese sentido, es importante que nosotros podamos dar una definición de lo que debe entenderse por órgano legislativo. Se podría decir que este es el primer órgano dentro de la estructura funcional de nuestro Estado. El órgano legislativo, que es el órgano del poder más democrático y que sin duda alguna porque representa a los intereses tanto de las mayorías como también de las minorías. Entonces, cuando nosotros hablamos del órgano legislativo, estamos refiriéndonos a aquel órgano que se encarga de una labor más augusta que puede tener hoy en día toda persona, como ser la de emisión de las leyes, por ejemplo, ¿no? Se les dicen también llamados legisladores, ¿no? Senadores, los diputados, también llamados legisladores. La Constitución establece el principio de reserva legal para regular instituciones como la limitación de derechos y garantías. Es justamente lo que habíamos visto en la clase anterior. No olvidemos que la Constitución política del Estado es el límite al poder. La Constitución política del Estado establece, por tanto, la estructura del órgano legislativo. Entonces, en La Paz, aquí en sede de Bolivia, se encuentra lo que es el órgano legislativo. Por tanto, entonces podemos decir que dentro del órgano legislativo se compone de 2 cámaras. Tenemos la Cámara de Senadores y también tenemos la Cámara de Diputados, ¿verdad? Tenemos la Cámara de Senadores y también tenemos la Cámara de Diputados. En ese sentido, dentro de los artículos 145 al artículo 164, es que va a estudiar todo lo referente a lo que es el órgano legislativo. La Cámara de Diputados o Cámara Baja está compuesto por 130 miembros, 130 diputados, ¿ya? Y la Cámara de Senadores está compuesto por 36 miembros o 36 senadores. Bueno. Sistema de gobierno en Bolivia. Órgano legislativo. El órgano legislativo está conformado por una asamblea bicameral, es decir, compuesta por 2 cámaras. La Cámara de Diputados, que cuenta con 130 miembros entre diputadas y diputados. 63 son uninominales, 60 plurinominales y 7 especiales que se eligen de los pueblos y naciones minoritarias de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni y Pando. Y la Cámara de Senadores, que consta de 36 senadores, 4 por cada departamento del país. El órgano legislativo tiene facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Órgano electoral plurinacional. Bueno, debemos decir que en referencia o en relación a la Cámara de Diputados, estos son elegidos en votación universal de forma directa y secreta. Este último
estas últimas elecciones que tuvimos para presidente y vicepresidente de nuestro estado, con toda seguridad, distinguidos postulantes, también nosotros hemos ido a votar por los diputados, ¿verdad? Y también senadores en circunscripción. Entonces, eso significa que los diputados, como también los senadores, llegan a ser los representantes de todo lo que viene a ser el Estado de Bolivia, es decir, de toda la sociedad, de todo el pueblo boliviano. Tanto los diputados como senadores son nuestros representantes, ya que ellos, ¿verdad?, tienen que velar por los intereses nuestros. De tal manera, distinguidos postulantes, es que ellos trabajan dentro de lo que es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Tanto los diputados como los senadores, estos tienen su labor dentro de la Asamblea Legislativa. Bueno, dentro de lo que vienen a ser los senadores, podemos decir que en cada departamento se debe elegir 4 senadores por departamento, ¿no? 4 senadores. Si usted multiplica por los 9, entonces tenemos un total de 36 senadores. De tal manera, distinguidos, es que la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que antes se llamaba el Parlamento, actualmente llega a ser el lugar donde se dan los debates. Bueno, usted sabe que este año, gozamos de una nueva infraestructura dentro de lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. No sé cuántos de ustedes conocen, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz se está posicionado la Asamblea Legislativa a través de sus nuevas instalaciones. El nuevo edificio se construye sobre 40.000 metros cuadrados para una adecuada gestión legislativa, lo que permitirá una apertura histórica, inclusiva de riqueza cultural y con identidad propia. La nueva Asamblea Legislativa Plurinacional es un espacio ambicioso, encarado de forma creativa y desafiante, generando nuevos espacios físicos para el desarrollo de una adecuada gestión pública. El nuevo edificio tiene características inclusivas que permitirá a todos los bolivianos un fácil acceso y a experimentar una sensación de pertenencia de sus visitantes. La edificación contará con un nuevo hemiciclo para las sesiones de la Asamblea Legislativa y un nuevo hemiciclo para interpelaciones. Es un proyecto diseñado con la más alta calidad técnica. El diseño está basado en los requerimientos de las labores públicas en virtud de coadyuvar al desempeño democrático. El nuevo edificio del Legislativo se constituye en un ícono del Estado plurinacional, con nuevos espacios de debate, nuevas y mejores oficinas para los empleados públicos. Es un proyecto emblemático, acorde al proceso de cambio. Entonces, debemos decir que para ser candidato dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional se requiere cumplir condiciones generales de acceso al servicio público, contar con 18 años cumplidos al momento de la elección, ¿sí? Entonces, esos son los requisitos para poder ocupar este servicio tan noble, ¿verdad? Como ser asambleísta, porque ese es el nombre que recibe, ¿no? Asambleístas, ¿no? Nacionales, o diputados, o senadores, como también pueden llamarse legisladores. Las asambleístas y los asambleístas gozan de la inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con prioridad a esta, ¿no? Lo que es la inviolabilidad significa esto en función al ejercicio de sus funciones que ellos desempeñarán dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de las atribuciones que están enmarcadas en la Constitución. Las asambleístas no gozarán de inmunidad durante el mandato en los procesos penales, ¿no?
Esto significa, distinguidos postulantes, que frente a acciones penales que puedan despertarse en contra de los asambleístas, estos podrán ser procesados, ¿verdad?, por delitos que estos puedan cometer también en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? También podemos decir que el vicepresidente del Estado será quien ha de presidir la Asamblea Legislativa, porque no olvidemos que el vicepresidente tiene dos papeles fundamentales en nuestro Estado. Por una primera parte, cumple la labor de poder ser la segunda cabeza de nuestro Estado, es decir, forma parte del órgano ejecutivo, pero también es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, como ustedes pueden ver, el presidente de la Asamblea Legislativa es el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El tiempo del mandato de las y los asambleístas es de 5 años, ¿verdad? Y pueden ser reelectos y reelegidos por una sola vez de manera continua. Muy bien, entonces tenemos en la Constitución atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entre estas, por ejemplo, está aprobar autónomamente su presupuesto, ¿verdad?, y ejecutarlo, y entre las que son más, pero diríamos ahora en esta oportunidad, distinguidos postulantes, una de las más importantes como atribuciones de la Asamblea Legislativa es la de dictar leyes. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Bueno, hay más atribuciones, pero considero yo en esta oportunidad que esta atribución es la más importante que puede tener la Asamblea Legislativa de todas las que tiene, la de poder dictar leyes, la de poder interpretar, decíamos, derogar, como también abrogar o modificarlas. Entonces, he ahí la importancia del que hoy por hoy tengamos nosotros las leyes, que hoy por hoy tengamos las normas jurídicas, es en razón a que la Asamblea Legislativa trabaja en todo el tiempo en que ellos realizan sus debates, su análisis, la iniciativa, la discusión, la sanción, y todo eso, ¿verdad?, es parte del órgano legislativo. Entonces, por tanto, ellos se organizan también para poder elegir su directiva. Es importante también señalar que ellos se estructuran y se basan en lo que viene a ser sus reglamentos. Tienen reglamentos para debates, tienen reglamentos para sus deliberaciones, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver el procedimiento legislativo, brevemente, en qué consiste, pero estos reglamentos ayudan para que hoy por hoy el órgano legislativo tenga entonces una estructura bien establecida, ¿verdad? Y sobre todo, sus atribuciones se vean enmarcadas dentro de la Constitución Política del Estado. No hay una ley específica que refiera ley del órgano legislativo, puesto que ellos se basan en virtud a sus reglamentos y resoluciones que tienen, que son de las cámaras, ya sea de diputados como también de la Cámara de Senadores. Ahora, la reunión de ambas cámaras es lo que se llama Asamblea Legislativa, ¿no? El pleno de la Asamblea Legislativa. Entonces, como ustedes podrán ver, señores postulantes, en eso consiste el órgano legislativo. El poder legislativo. El poder legislativo o legislatura es una asamblea deliberativa, o sea, que sus miembros son elegidos por votación, que tiene la exclusiva autoridad para crear leyes para una entidad política como un país o ciudad, además de administrar el presupuesto del Estado. Las legislaturas forman parte importante de la mayoría de los gobiernos. En el modelo de separación de poderes, se contrasta con las ramas ejecutiva y judicial del Estado, y a la vez responsable de controlar sus acciones en consonancia con las disposiciones constitucionales. Las leyes promulgadas por las legislaturas se conocen como legislación. En diferentes países, al poder o cuerpo legislativo se le llama de diferentes nombres: Congreso, Dieta, Duma, Parlamento, Concilio Legislativo, Asamblea Nacional, etc. Los legisladores también tienen distintos nombres, dependiendo del país o el cargo: congresista, diputado, parlamentario, senador, asambleísta, etc. En los gobiernos democráticos, las legislaturas tienen 6 funciones principales. 1. Representación. Representa las necesidades, intereses, territorios, opiniones, etc. del pueblo. 2. Deliberación.
discute y debate cuestiones de gran importancia para la sociedad. 3. Legislación. Tiene el poder de crear leyes. 4. Autorización de gastos. Las legislaturas pueden aprobar o denegar los presupuestos gubernamentales. 5. Pedir cuentas o hacer al gobierno más responsable. Y 6. Supervisión. Hay varias formas en que la legislatura puede responsabilizar al gobierno, incluyendo preguntas, interpelaciones y votos de confianza. Básicamente existen legislaturas unicamerales y bicamerales. La bicameralidad es la práctica de poseer dos cámaras legislativas. En ese sentido, un parlamento bicameral es un parlamento o congreso que posee dos cámaras, una cámara baja, generalmente denominada Cámara de Representantes, y una Cámara Alta, habitualmente llamado Senado. Las funciones de la Cámara Alta y Baja varían de acuerdo a la constitución de cada país, pero la Cámara Baja usualmente representa a todos los ciudadanos del país y debate y redacta las leyes. En cambio, la Cámara Alta o Senado no puede proponer leyes, sino que revisa y propone cambios a los proyectos de ley que le entrega la Cámara Baja. Además, la Cámara Alta representa a los territorios. Por eso, se encarga de establecer acuerdos entre comunidades autónomas y se asegura de que las regiones cumplan la Constitución. Según el modelo unicameral, una Cámara Alta no tiene sentido en una democracia, sino que simplemente se dedica a duplicar la participación existente en la Cámara Baja. Argumentan que las funciones de una Cámara Alta, tales como revisar un proyecto de ley aprobado, puede ser llevadas adelante por parte de comisiones parlamentarias. Las legislaturas varían en sus tamaños, eso dependiendo de la cantidad de habitantes o territorio. Por ejemplo, en China hay casi 3.000 miembros, mientras que en el Vaticano hay casi 10 miembros. El tamaño legislativo es una compensación entre la rigidez y representación. Cuanto más pequeña es la legislatura, o sea, el número de legisladores, más rápidamente pueden operar. Pero cuanto mayor es la legislatura, mejor pueden representar la diversidad política de sus electores. En resumen, las funciones del poder legislativo son representar, deliberar, legislar, autorizar gastos, hacer rendir cuentas y supervisar. Ahora vamos a pasar a estudiar un tema importante dentro de lo que es el estudio del órgano legislativo. Entonces decíamos, el órgano legislativo está compuesto, para ir concluyendo con esta primera parte, por los diputados como también por los senadores. La reunión de estas dos cámaras hace lo que se llama la Asamblea Legislativa Plurinacional. El vicepresidente del Estado de Bolivia es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Existen atribuciones tanto para la Cámara de Diputados como también existen atribuciones para la Cámara de Senadores. También existen atribuciones para lo que viene a ser la Asamblea Legislativa en reunión nata, ¿no? Entonces, estimados, pues ahora pasemos a estudiar lo que es el procedimiento legislativo. Decíamos que esta es una de las atribuciones que tiene el órgano legislativo más importantes dentro de todas las que están establecidas dentro de la Constitución. Entonces podemos decir que también puede llamarse como técnica legislativa o procedimiento legislativo. Si bien les decía que las leyes actualmente que tenemos hoy por hoy, Código Civil, Código Penal, Código de las Familias, todo el conjunto de normas jurídicas está debido justamente a esto que se llama procedimiento legislativo. Es decir, cómo nace una ley, cómo se forma una ley, cómo se desarrolla una ley, ¿ya? ¿Cómo evoluciona una ley? Entonces, por tanto, veamos el procedimiento legislativo. Y para tal efecto podemos decir que la facultad de la iniciativa legislativa entonces podrá ser practicado o podrá ser desarrollado ya sea por todos los ciudadanos bolivianos. También pueden ser parte dentro de la iniciativa legislativa los asambleístas de las cámaras, ¿verdad? Como también como ser senadores y diputados. También la iniciativa está dado para el órgano ejecutivo. Ellos también pueden proponer leyes que sean en beneficio de nuestro Estado de Bolivia, como también el Tribunal Supremo de Justicia en relación y obviamente en temas que vayan a lo que viene a ser la justicia. Es decir, los magistrados pueden también sugerir una ley que pueda tratarse en la Asamblea siempre y cuando sea beneficio y de beneficio para el órgano judicial, o en todo caso
que sea en pro de la construcción de la justicia en Bolivia. También podemos decir que tienen a su cargo la iniciativa legislativa los gobiernos autónomos, ¿verdad? También el defensor del pueblo, y también podemos decir que a su cargo de la iniciativa legislativa también está a la Procuraduría General del Estado. Entonces, lo que acabo yo de señalarles son instituciones que tienen al presente la potestad de la iniciativa legislativa. Es decir, estas instituciones pueden promover, pueden sugerir leyes para que sean tratadas, tramitadas dentro de la Asamblea Legislativa. Bien, ahora, dentro de todo lo que viene a ser este procedimiento legislativo, una vez evidenciado la iniciativa, porque todo debe nacer en virtud a la iniciativa, y esa iniciativa ya hemos manifestado quiénes pueden darlo, quiénes pueden sugerirlo, ¿verdad? Quiénes pueden proponer. Después de la iniciativa, entonces, que pueda ser promovida, por ejemplo, por los propios asambleístas, ya sean diputados o senadores, tenemos que ahora pasar al tema de lo que es la discusión. Entonces, esa discusión se dará dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para que después de esa discusión pasemos a lo que es la sanción. Esa sanción también se dará a través de la Asamblea, dentro de la Asamblea Legislativa. Después de esa sanción, pasamos justamente a la promulgación, que lo dará el señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, porque el presidente del Estado es quien promulga las leyes, ¿verdad? Puede también observarlo, tiene 10 días el presidente para poder observar una ley sancionada por la Asamblea Legislativa y devolverlo al Legislativo para su reconsideración. Caso contrario, el presidente lo promulga, y de la promulgación se pasa a la comunicación o a la publicación de esa ley. Al presente, Bolivia y el órgano legislativo cuenta con lo que se llama la Gaceta Oficial del Estado. ¿Cuántos de ustedes conocen la Gaceta Oficial del Estado? La Gaceta Oficial del Estado es donde se publican todas las leyes, ¿ya? Aquí queda en la ciudad de La Paz también, donde se publican todas las leyes, y por tanto es entonces una fuente de conocimiento del derecho, ¿sí? La publicación es la fuente de conocimiento del derecho, o sea, de las leyes, ¿verdad? Por tanto, una ley va a ser vigente, se va a aplicar desde el momento en que se publica, no desde el momento en que se promulga. Una ley entra en vigencia, se ejecuta, se materializa en el Estado de Bolivia a través y por medio de la publicación, desde el momento de la publicación. Entonces son 5 las etapas que deben atravesar y pasar dentro de la Asamblea Legislativa para gozar y tener una ley. La iniciativa, que ya habíamos mencionado por quienes puede darse la iniciativa, la discusión, la sanción, la promulgación y la publicación, ¿no? Esos 5 etapas es la que se vive actualmente dentro de la Asamblea Legislativa. Volvamos a repetir para no olvidarnos: la iniciativa legislativa, la discusión, la sanción, la promulgación y la publicación. Son esas las etapas entonces que va a atravesar una ley, desde su iniciativa hasta el momento en que se publica dentro de la Gaceta, y por tanto ha de ser vigente esa ley, y con el carácter vinculante y coercitivo regirá para todo el Estado de Bolivia. Muy bien, entonces con esto vamos a pasar al siguiente órgano de nuestro Estado. Estamos hablando en esta oportunidad de lo que es el órgano ejecutivo, ¿ya? El órgano ejecutivo. La Constitución Política del Estado, dentro de este órgano ejecutivo, refiere justamente su estudio dentro del artículo 165 al artículo 178 de la Constitución, lo cual les solicito por favor que puedan dar esa lectura que es necesaria. Entonces, el órgano ejecutivo está compuesto por el presidente del Estado, quien es jefe de Estado y jefe de gobierno, el vicepresidente de nuestro Estado y los ministros de Estado. Entonces está compuesto por el presidente, el vicepresidente y los ministros, ¿ya? La reunión de todos ellos hace el conjunto de lo que es el órgano ejecutivo.
podemos también decir que dentro del órgano ejecutivo está lo que es el nivel central del Estado. Sistema de gobierno en Bolivia. Órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está comprendido por el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado. Cabe mencionar que cada ministerio comprende uno o varios viceministerios. Órgano electoral plurinacional. Entonces, por tanto, podemos también decir que podrá ser proclamado o será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos para acceder a la candidatura. Es decir, también tener más de 30 años de edad y haber residido en el país por más de 5 años. ¿Sí? Entonces, esos son los requisitos para poder ocupar el cargo de presidente y vicepresidente de nuestro Estado. También podemos decir que no podrán ser designados como ministros de Estado las personas que en forma directa o como representante legal tengan contratos pendientes de su cumplimiento de deudas ejecutoriales con el Estado. Es importante establecer, distinguidos postulantes, que nosotros tenemos un órgano extrapoder que se llama Contraloría General del Estado. Y en la Contraloría nosotros, ¿verdad?, tenemos que justamente también en nuestra calidad de servidores públicos, ¿verdad?, no tener antecedentes o deudas que podamos tener con el Estado. Si yo, por ejemplo, he trabajado en una institución pública y de pronto he reportado ciertos daños o deudas que he tenido con la institución, eso entonces filtrará para que aparezca en mi certificado que yo tengo deudas con el Estado. Y la Contraloría certificará justamente de esa manera. Entonces, yéndonos nuevamente al caso del presidente y vicepresidente, ellos podrán entonces ejercer este periodo de mandato que tendrán dentro de todo el Estado Plurinacional de Bolivia y por tanto se diría que ellos son las máximas autoridades a nivel nacional. La presidenta o el presidente del Estado cesará en su mandato por muerte, por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ausencia o impedimento definitivo. Estas son las causas por las que el presidente o vicepresidente cesará en sus funciones. Entonces, el órgano ejecutivo, para ir resumiendo, está compuesto por el presidente, el vicepresidente y los ministerios de Estado. Tenemos ministerios actualmente, ¿sí? Más de 20 ministerios actualmente en Bolivia, ¿no? Y que están ubicados en diversos lugares acá en la ciudad de La Paz, que por tanto cumplen una labor fundamental dentro de nuestro país. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y de Finanzas Públicas, el Ministerio de Trabajo, ¿no?, el Ministerio de Salud, de Deportes, el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Justicia. Y quien elige a los ministros es el presidente del Estado. Puedes removerlos, bueno, en cualquier momento. El presidente es quien elige a los ministros de Estado y cada ministro elige y designa a sus viceministros. Se puede decir que en la actualidad el gran campo de servidores públicos está dentro del órgano ejecutivo, ¿verdad? En todos los ministerios, en todos los viceministerios se encuentra gran cantidad de servidores públicos que trabajan para poder así de esa forma, ¿verdad?, administrar los recursos que nos pertenece a todos como por ser bolivianos, ¿sí? Entonces, por tanto, podemos decir que estos ministros tienen su reunión de gabinete, ¿no? El presidente convoca a reunión de gabinete. Estos ministerios sacan resoluciones ministeriales. Pueden también haber resoluciones biministeriales, cuando tanto dos ministerios se unen para sacar un pronunciamiento. Entonces, por tanto, los ministros, ¿verdad?, son personas designadas por el presidente del Estado. El Poder Ejecutivo, también llamado Poder Administrativo. En Ciencia Política y Derecho, el Poder Ejecutivo es una de las 3 facultades y funciones primordiales del Estado. Los poderes del Estado comúnmente están separados en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, siendo cada uno de ellos autónomo e independiente, para evitar que exista corrupción. En las repúblicas presidencialistas, el Poder Ejecutivo es representado por una persona, el presidente, que cuenta con un equipo de trabajo llamado Consejo de Ministros o Gabinete. Las funciones del Poder Ejecutivo son
administrar los recursos económicos de la nación, implementar los mecanismos para el cumplimiento de las leyes, recaudar impuestos, promover los servicios públicos básicos como los servicios de emergencia, seguridad ciudadana, policías, bomberos, cuerpos militares, urgencias médicas, rescatistas, protección civil, etc. Servicios burocráticos, servicios de identificación y extranjería, administración de la justicia, registros de títulos universitarios, registros civiles, notarías, atención turística, registro mercantil, archivos históricos, gestión cultural pública, etc. Y servicios básicos: luz eléctrica, servicios de gas, agua potable, acceso a internet, transporte público, servicio postal, educación pública, servicios de sanidad o salud pública, recolección de desechos sólidos, etc. Es el encargado de vigilar el sistema financiero y fomentar la inversión interna y extranjera en el país. Se encarga de planear y llevar a cabo las acciones necesarias para el crecimiento económico, y otra de las funciones de este poder es ser el representante de un país ante otros gobiernos extranjeros, realizando las labores diplomáticas ante los representantes de otros estados. Dependiendo de la forma de gobierno de un país, el jefe de estado tendrá distintos poderes y nombres, pero el que gobierna en realidad es el jefe del gobierno, el que maneja el poder ejecutivo. El jefe de estado, en la mayoría de los casos, no tiene poder ejecutivo alguno, pero todo dependerá de la forma de gobierno. En un sistema presidencialista, el jefe de estado, el presidente, es también el jefe de gobierno, siendo la cabeza del poder ejecutivo del país. En un régimen semipresidencialista, como en Francia, el jefe de estado, el presidente, es elegido por sufragio universal. En cambio, el jefe del gobierno, el primer ministro, depende del parlamento. En un régimen parlamentario, el jefe de estado, que no tiene poder ejecutivo alguno, puede ser un presidente elegido por el parlamento o un monarca hereditario. En este último caso, normalmente es un rey, pero también puede ser un príncipe, como en el caso de Mónaco, un emperador como en Japón, u ostentar otro título nobiliario. En cambio, el jefe de gobierno, llamado usualmente primer ministro, presidente del gobierno o canciller, es elegido por el parlamento. En otros casos, en un régimen absolutista, como lo es por ejemplo en Arabia Saudita, el jefe de estado es un monarca. En un sistema teocrático, el jefe de estado es a la vez el máximo jerarca de una religión específica, como es el caso del Vaticano, donde el Papa es el jefe de estado, o Irán, donde lo es el Ayatolá, el líder supremo. En resumen, el poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta políticas y leyes que tienen que ser aplicadas, representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a la Fuerza Armada y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. Bien, vamos a pasar ahora a analizar el siguiente órgano dentro de la estructura, ¿no?, y funcionamiento de nuestro Estado, como ser el órgano judicial. Entonces, dentro del órgano judicial, y con mucha razón en este órgano, pues vamos a darle más ahínco en su estudio y análisis, porque ustedes están estudiando, ¿verdad?, este curso prefacultativo con la finalidad de poder ingresar a la carrera de Derecho, y por tanto no hay estudiante de Derecho alguno que no conozca del órgano judicial, porque básicamente es ahí donde nosotros, como abogados, llevamos nuestros trámites, hacemos nuestro seguimiento, nuestros procesos, seguimos ante las apelaciones, etc. Por tanto, el órgano judicial es vital para todos nosotros. Bien, debemos decir que este órgano judicial comprende desde los artículos 178 al artículo 204 de la Constitución. Entonces, podemos decir que la potestad de impartir justicia ha sido delegado por el Estado al órgano judicial. El Estado delega esa confianza al órgano judicial. Entonces, ¿eso qué significa, distinguidos postulantes? Que no hay otra persona actualmente en el territorio de Bolivia que pueda administrar justicia que sea el juez. Es el juez, por tanto, la única autoridad que tiene potestad, que tiene legitimación para poder administrar justicia. Entonces, de tal manera que se habla de las diversas jurisdicciones que hoy por hoy goza nuestro Estado de Bolivia. La jurisdicción, por ejemplo, ordinaria, la jurisdicción también indígena, originaria y campesina, la jurisdicción agroambiental y las jurisdicciones especializadas.
A eso se llama el famoso pluralismo jurisdiccional. Entonces, por tanto, distinguidos postulantes, es eso que se vive dentro del órgano judicial. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce mediante tribunales. ¿Ya? Es importante manifestar, distinguidos postulantes, que la representación máxima del órgano judicial está en el Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia, que queda justamente en sede allá en la ciudad de Sucre, compuesto por magistrados, ¿verdad? 9 magistrados, 9 en total, ¿sí? 9 magistrados que se organizan a través de sus salas especializadas, ¿no? Hay sala civil, hay sala social y hay la sala penal. Y ellos actúan y trabajan como tribunal de casación. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia de la justicia ordinaria. Está integrado por 9 magistrados y magistradas titulares que conforman sala plena y 9 magistradas y magistrados suplentes. El Pleno del Tribunal Supremo de Justicia hace quórum con la mitad más 1 de la totalidad de sus miembros. Sus atribuciones son conocer y resolver mediante los tribunales departamentales de justicia, tribunales y jueces ordinarios, procesos en materia familiar, penal, civil, comercial, laboral, seguridad social y otros. Juzgar al presidente o presidenta y al vicepresidente o vicepresidenta del Estado por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. Las resoluciones que adopte serán por mayoría absoluta de votos de la totalidad de sus miembros. Entonces, por debajo de ellos están los tribunales departamentales de justicia. Bueno, Bolivia tiene 9 departamentos, por tanto en cada departamento existe un tribunal departamental de justicia. Acá en La Paz, por ejemplo, nosotros tenemos el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz compuesto por 24 vocales. Los mismos también que se organizan a través de salas especializadas. Hay las salas especializadas en materia civil, lo propio en materia penal y lo propio en materia social. Bien, ahora, debajo de los tribunales departamentales de justicia tenemos a los tribunales y jueces. Y estos están organizados en virtud y en función a la materia. Hay tribunales y jueces en materia civil, en materia laboral y seguridad social, en materia penal, en materia de familia, en materia de niñez y adolescencia, coactivo fiscal, etc. Es decir, que ellos se organizan en virtud a las materias especializadas. Muy bien. También podemos decir que dentro de este tribunal tribunales y jueces se organizan a través del juez o el tribunal colegiado, ¿verdad? Por debajo de ellos tenemos al conciliador, tenemos al secretario, abogado del juzgado, tenemos al oficial de diligencias y al auxiliar del juzgado, ¿no? Son los personeros que forman parte de lo que viene a ser el juzgado o el tribunal de justicia, ¿no? Bueno, entonces aquí en La Paz y en todos los departamentos tenemos jueces y tribunales. Lo propio en las provincias. Y en las provincias se le va a llamar el llamado y denominado juez público, ¿no? Que va a conocer materia civil, penal, laboral, familia y niñez, ¿no? Por eso se le llama juez público mixto. Juez público mixto, justamente porque ha de conocer una variedad de materias dentro del derecho procesal. Bien, también decimos que está la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿verdad? Y la jurisdicción agroambiental y finalmente las jurisdicciones especializadas, y que eso también llega a ser de suma importancia dentro de la constitución política del Estado. El Poder Judicial. El Poder Judicial, también conocido como Sistema Judicial, es el sistema de tribunales que interpreta y aplica la ley en casos legales. También puede considerarse como el mecanismo para la resolución de disputas. Bajo la doctrina de la separación de poderes, el Poder Judicial generalmente no hace leyes estatutarias, que es responsabilidad de la legislatura, ni hace cumplir la ley, que es responsabilidad del Ejecutivo, sino que interpreta la ley y la aplica a los hechos de cada caso. Los jueces constituyen una fuerza crítica para la interpretación e implementación de la Constitución. Bajo un sistema democrático, el Poder Judicial funciona de manera autónoma respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, de forma tal que se garantice la imparcialidad en sus fallos.
el Poder Judicial, de este modo, puede proteger al ciudadano de eventuales abusos cometidos por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. El funcionamiento del Poder Judicial, a su vez, y al igual que el resto de poderes, está regido por una Constitución. En resumen, a través del Poder Judicial, el Estado resuelve litigios, protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir las obligaciones y responsabilidades inherentes a cada parte de la sociedad. Vamos a pasar, para ya ir finalizando con este tema de hoy, distinguidos postulantes, con el tema del órgano electoral, ¿sí? El órgano electoral, que podemos decir nosotros, llega a ser aquella institución que se encarga justamente de llevar a cabo todo el proceso eleccionario, ¿sí? Todo el proceso eleccionario. El órgano electoral, por tanto, se encarga de llevar a cabo las elecciones, ¿verdad? De poder llevar a cabo todo el procedimiento electoral. Tiene como sede aquí la ciudad de La Paz, lo que es el Tribunal Supremo Electoral, y luego por debajo del Tribunal Supremo Electoral tenemos los tribunales departamentales electorales. Y los brazos operativos de estos tribunales departamentales electorales son lo que es el CERESI, y por otra parte tenemos el padrón biométrico, ¿no? El padrón biométrico. En ese sentido, podemos decir, ya dentro de lo que viene a ser el órgano electoral fundamental para nuestro Estado, ¿verdad?, que se compone, como ya habíamos dicho, por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los jueces electorales, los jurados de mesa y los sufragios y los notarios también electorales, ¿sí? Entonces esa es la composición del órgano electoral. El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del órgano electoral. Tiene su jurisdicción nacional y está compuesto por 7 miembros, quienes durarán en sus funciones por 6 años sin posibilidad de reelección. Entonces ellos son los vocales del Tribunal Supremo Electoral. También podemos decir que para ser designado vocal del Tribunal Supremo Electoral y departamental se requiere cumplir con las condiciones generales del acceso al servicio público, ¿ya? También podemos decir que el Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados. Tanto esa es una atribución que tiene el Tribunal Electoral a nivel nacional como también los tribunales departamentales electorales. ¿Cuáles son? Las de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados. Bien, entonces, por tanto, distinguidos postulantes, esa es la labor que tiene el órgano electoral. Sistema de gobierno en Bolivia. Órgano electoral. El órgano electoral está compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, las juezas y jueces electorales, las juradas y los jurados de las mesas de sufragio y las notarias y los notarios electorales. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima instancia y está formada por 7 miembros elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Su función esencial es garantizar el ejercicio de la democracia intercultural, que se basa en la complementariedad de las democracias, directa y participativa, representativa y comunitaria. Bueno, un punto importante también es que, si bien todos estos órganos del poder público tienen atribuciones propias, exclusivas emanadas de la Constitución, pudiera existir de pronto en adelante algunos casos, por ejemplo, en que haya un conflicto de competencias entre el órgano electoral y el órgano legislativo, por ejemplo, ¿no? Puede existir de pronto algún conflicto de competencias entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. La pregunta es, ¿qué autoridad llamada por ley es la responsable de poder dirimir este conflicto de competencias que hay entre órganos del poder público? ¿Qué autoridad? ¿Cómo se llama esa autoridad que es llamada por ley para resolver los conflictos de competencia que puede haber entre órganos del poder público? Y bueno, el nombre es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces usted preguntará, ¿y dónde está el Tribunal Constitucional?
Se ha hablado del órgano judicial, el electoral, se ha hablado del órgano ejecutivo, ¿verdad? ¿Y dónde se encuentra el Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Formará parte de alguno de estos órganos del poder público? No, no forma parte, ni del órgano judicial. Por eso es de que si ustedes ven en la Constitución Política del Estado, dice órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces podemos decir que el Tribunal Constitucional es el superpoder que está por encima de los órganos del poder público, ¿verdad? Y que tiene la última palabra, es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, decíamos, frente a esos conflictos de competencia que puede haber entre estos órganos, el Tribunal Constitucional Plurinacional será quien resolverá, porque hay conflictos de competencias, ¿no? Entre el órgano legislativo, entre el órgano electoral y legislativo, y por tanto, el que debe resolver este conflicto es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que también está compuesto por magistrados quienes trabajan allá en la ciudad de Sucre. Aquí en La Paz tenemos lo que vienen a ser las salas constitucionales. Decíamos la clase anterior, estas salas constitucionales se encargan de poder proteger nuestros derechos fundamentales a través de la resolución de todos los casos que se tramitan ante estas salas, como ser las llamadas acciones de defensa constitucional. ¿Se acuerdan? En la clase anterior veíamos acciones como ser la de amparo constitucional, acción de libertad, acción de popular, acción de cumplimiento, acción de protección de privacidad. Es decir, estas acciones de defensa constitucional que vienen a ser un paquete de normas, o de, mejor dicho, de mecanismos. Llegan a ser un conjunto de mecanismos o de instrumentos que permite a toda persona acudir ante estos tribunales para que sean estas autoridades quienes puedan, ¿verdad?, hacer que se cumpla la Constitución, que se cumplan las leyes. Es decir, que a través de estos medios, a través de estos instrumentos, como ser acciones de defensa constitucional, nosotros recurrimos a estas autoridades con la finalidad justamente de que puedan tutelar nuestros derechos que pudieran haberse vulnerado, de los derechos que pudieran haberse vulnerado, ¿sí? Tribunal Constitucional Plurinacional es el garante, contralor e intérprete de la Constitución Política del Estado. Sus decisiones y sentencias son vinculantes y obligatorias. Está organizado en 4 salas, compuestas por 2 magistradas o magistrados y presididas cada una por una presidenta o un presidente. Sus atribuciones son velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad, precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de toda ciudadana y ciudadano. Entonces, distinguidos postulantes, con esto cerramos el tema número 5. El Estado está organizado y estructurado a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, siendo entre ellos independientes, separados, pero en constante cooperación y complementariedad. Órgano legislativo, compuesto por diputadas, diputados, senadoras y senadores, tiene la facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Órgano ejecutivo, compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado y las ministras o los ministros de Estado. Órgano judicial, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Órgano electoral plurinacional, compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de las mesas de sufragio y los notarios electorales. En el órgano legislativo, la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores está integrada por 36 representantes, 4 por cada departamento. La Cámara de Diputados está constituida por 130 miembros, elegidos en circunscripciones uninominales, plurinominales y especiales.
La reunión de ambas cámaras es presidida por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, vicepresidente del Estado. Ha sido un placer poder estar con ustedes nuevamente a través de esta sesión y estaremos, Dios mediante, viéndonos la siguiente semana. Estudien, por favor, lean la Constitución. Es mi recomendación como profesor, con mucha humildad, para que así usted pueda aprobar este curso prefacultativo y ser parte de nuestra comunidad universitaria. ¿Sí? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Será hasta la próxima semana.